Buenos días, mi nombre, Luciani. Uno de los aspectos que más ha inquietado al ser humano en el misticismo son los sueños, y alrededor de ellos se ha desarrollado infinidad de estudios y análisis que más que solución han generado incertidumbre, inquietud y preguntas. Para comprender realmente qué son los sueños, qué los genera y por qué son importantes en la vida del ser humano, lo primero que se debe entender es que existen dos tipos de sueños. Uno son los sueños cotidianos o psicológicos y los otros son los sueños premonitorios o déjà vu. Y para comprenderlos en la forma correcta, los vamos a explicar por separado. Los sueños cotidianos o psicológicos son aquellos sueños que el ser humano al acostarse experimenta cuando alcanza el nivel más profundo de descanso. Los sueños cotidianos o psicológicos los experimentamos todos los seres humanos, porque es un medio natural de regulación orgánica. Es decir, cuando el ser humano duerme, los sueños lo relajan permitiendo que los órganos se recuperen y los sistemas se regulen. A ese proceso en la ciencia de la vida se le conoce como mecanismo interno de defensa. Y ese mecanismo lo que hace es defender y proteger los órganos y los sistemas del ser humano. Y el proceso cómo se realiza es la siguiente. Al ser humano lo rodean diferentes circunstancias en su diario vivir, diferentes situaciones y elementos que pueden afectarlo modificándole su estado emocional y anímico, desestabilizándolo, haciéndole perder el control momentáneo de su nivel psicológico. Todos esos aspectos tienen que ver directamente con el cerebro consciente del ser humano, porque ese cerebro es el que actúa para que el ser humano interactúe con todo lo que le rodea. De esa forma, todo lo que le sucede al ser humano lo recibe y lo identifica el cerebro consciente, generando las respectivas respuestas hacia su entorno. Y en aquellas ocasiones en las cuales no puede generar esa respuesta por alguna circunstancia, el cerebro consciente genera un nivel de tensión sobre el sistema nervioso, porque la función del cerebro consciente es responder a los estímulos del exterior. Y cuando no puede generar esas respuestas hacia su exterior, genera la acción hacia el interior del ser humano. El cerebro consciente no es un simple órgano que piensa. El cerebro consciente es el centro funcional de todo el cuerpo. Y si al cerebro le afecta alguna circunstancia o situación externa frente a la cual no puede responder, el funcionamiento del cuerpo es afectado, porque la conexión entre los órganos y los sistemas del cuerpo con el cerebro es a través del sistema nervioso. Y si el cerebro es afectado, el sistema nervioso es alterado, ocasionando afectaciones en algún órgano o sistema. Cuando el ser humano duerme profundamente, el cerebro consciente reorganiza las posibles afectaciones ocasionadas en el sistema nervioso por causa de las diferentes situaciones del diario vivir. De esa forma, el cerebro consciente permite que los órganos y los sistemas se recuperen y vuelvan a funcionar en la forma correcta. Esa es la función de los sueños cotidianos o psicológicos: entregarle todo el control del cuerpo al cerebro consciente para que él reorganice lo que se alteró en el transcurso del día. Cuando las afectaciones diarias, por causa de las diferentes situaciones en el ser humano, son continuas y persistentes, el cerebro consciente se ve imposibilitado de corregir dichas fallas y el sistema nervioso termina ocasionando un mal funcionamiento de algún órgano o de algún sistema. A eso es a lo que se le llama somatizar una enfermedad. El cerebro consciente se ve imposibilitado de regularse y recuperarse, terminando en la afectación de un órgano o de un sistema. Y cuando dicha afectación es persistente,
el daño en el órgano o en el sistema pasa a ser crónico. Esa es la razón que el ser humano sueñe todos los días, porque está continuamente recuperando y regenerando sus órganos y sus sistemas. El sueño cotidiano o psicológico le evita al ser humano somatizar situaciones emocionales negativas. El sueño es un mecanismo de defensa para el cuerpo del ser humano. Los sueños premonitorios y déjà vu son surgidos en el cerebro inconsciente. Y como ya se explicó en un capítulo anterior, cerebro inconsciente significa cerebro interno con conciencia. Esa es la razón por la cual muchos seres humanos e inclusive profesionales y especialistas afirman que el ser humano debe hablar consigo mismo, debe hablar con su yo interno, debe conocerse a sí mismo, debe conocer sus emociones, entre muchas otras expresiones más, que indican con claridad que el ser humano sí tiene un cerebro interno que no conoce y el cual le puede aportar la solución que él está buscando en sus interrogantes. Los sueños cotidianos o psicológicos no son lo mismo que los sueños premonitorios y déjà vu. Por esa razón no surgen del mismo cerebro, porque su función o labor no es la misma. Mientras que los sueños cotidianos o psicológicos actúan para que el cerebro consciente reorganice el funcionamiento de los órganos y de los sistemas en el ser humano, los sueños premonitorios y déjà vu son el futuro del ser humano. Son sucesos y acontecimientos de su destino que se cruzan por anticipado, cuando el ser humano entrega el control de su cuerpo a su cerebro. En ese instante, el cerebro inconsciente actúa generando una información para el ser humano. Se debe tener en cuenta que en los sueños premonitorios y déjà vu actúan varios elementos, pero para evitar confusión, solamente nos vamos a centrar en el cerebro inconsciente. El cerebro inconsciente, como ya se dijo, es un cerebro interno que existe y su facultad es la intuición. Es decir, ese cerebro no puede tener contacto directo con el exterior. Entonces, desarrolla otros medios o facultades para actuar. Es así que ese cerebro puede detectar acontecimientos o sucesos que rodean al ser humano y pueden ser importantes para él, pero son de difícil observación a simple vista. Eso sucede porque el ser humano desde el momento que nace con unas finalidades en su vida, finalidades que debe realizar. A eso es a lo que se le conoce como una realización en la vida. Lograr cumplir las finalidades para las cuales se nació. Desde luego, alcanzar esa meta no es fácil, porque el ser humano en el momento que nace también se ve presionado a cumplir unas exigencias y obligaciones para la sociedad. Esas exigencias y obligaciones lo alejan de su finalidad de vida y de su realización de vida, porque debe cumplir primero las finalidades para los demás. El cerebro inconsciente tiene la facultad de permanecer conectado a las finalidades de nacimiento del ser humano para alcanzar la realización esperada en la vida. Esa es una de las labores que debe cumplir el cerebro inconsciente, porque él hace parte de esas finalidades. Para eso él surgió y utilizará todos los recursos posibles para hacer que el ser humano entienda y se conecte a esas finalidades. Uno de esos recursos que tiene el cerebro inconsciente son los sueños premonitorios y déjà vu. A través de ellos, el cerebro inconsciente le está comunicando al ser humano que existe algo más en el interior de él y que eso que existe es lo más importante en su vida, porque es un compromiso que se adquirió al nacer y es fundamental alcanzar a cumplir ese compromiso. El cerebro inconsciente, a través de los sueños premonitorios, intenta guiar al ser humano, intenta decirle que él conoce el destino y que a través de él todo puede ser más fácil. Los déjà vu
La inmensa mayoría de los seres humanos lo han experimentado al menos una vez en la vida, porque todos los seres humanos cuentan con un cerebro inconsciente, y ese cerebro inconsciente ha intentado conectarse y comunicarse con la vida de ese ser humano. Los sueños premonitorios los han experimentado al menos una vez en la vida aquellas personas que en algún momento llegaron a preguntarse si existe algo más que esta simple vida material, pero desistieron de ese camino porque el consumismo material los arrolló, alejándolos de sus finalidades de vida. Los sueños premonitorios no son sueños recurrentes ni continuos, pero sí se pueden experimentar en diferentes tiempos de la vida. Y uno de los requisitos para que eso pueda suceder es que el sueño premonitorio ya se haya cumplido. Entonces, se podrá experimentar un nuevo sueño premonitorio que se cumplirá hacia el futuro. Desde luego, para que el ser humano pueda alcanzar esa finalidad, debe estar conectado a una de sus finalidades de vida. Los sueños premonitorios tienen diferentes facetas para ser entendidos, es decir, no siempre se experimentarán tal como fueron soñados. En algunas ocasiones, una parte del sueño premonitorio es real y la otra parte son sucesos y acontecimientos que rodearán a la persona que experimentó el sueño. Se debe tener en cuenta que la interpretación de los sueños generados por el cerebro consciente no es la misma que la interpretación de los sueños premonitorios generados por el cerebro inconsciente. Las personas que en algún momento han experimentado un sueño premonitorio en su vida no deben pensar que es algo malo, ni que les sucederá algo sobrenatural. No, deben pensar que tienen un cerebro inconsciente muy activo y que ese cerebro está intentando comunicarse y conectarse con quien lo porta. En ese caso, es conveniente que el ser humano piense que es algo muy natural. Y lo adecuado es que el ser humano analice el sueño premonitorio frente al acontecimiento que se experimentó y descubra cómo sucedió todo. Así, el ser humano podrá experimentar un segundo sueño premonitorio que lo llevará a conocer aún más su cerebro inconsciente, el cual le ayudará a entender o a descifrar los mensajes que él le está enviando.